Como esta colección no tiene las obras numeradas y ellas no solo han sido publicadas en exclusiva por el sello de nuestro estudio, sino en compañía de diversas casas editoriales, no resulta fácil determinar cuántas y cuáles forman parte de ella, pero voy a hacer una sucinta recopilación de las mismas. En el 2004, con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ricardo Vázquez y Mario Castillo publicaron la primera edición de la obra Analizando el análisis, Autopsia del análisis económico del derecho por el derecho civil, cuya segunda edición, también parte de la Biblioteca de Derecho, fue publicada en Pamplona, España, en 2008, por Thomson Reuters Cívicas en la Global Law Collection, de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra. Seguimos con Ni urgente ni necesario, más bien defectuoso. Comentarios muy críticos al anteproyecto oficial de reforma del Código Civil de 1984, obra de nuestro director, escrita con Verónica Rosas Verastegui y publicada en conjunto con Palestra Editores el año 2005. No podemos olvidar dos obras publicadas junto a la Asociación Derecho y Sociedad, integrada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Me refiero a Cuatro temas de hoy, escrita en coautoría por Verónica Rosas Verastegui y Mario Castillo Freire y publicada en 2005. Y la enseñanza del derecho en debate, métodos y contenidos en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, publicada también en 2005 y escrita en coautoría por Ricardo Vázquez Puse y el director de nuestra colección. El año 2006 publicamos en conjunto con Palestra Editores la obra La teoría de los actos propios, escrita por nuestro director Rita Sabroso Minayo, entonces abogada del estudio. La Biblioteca de Derecho también publicó en 2006 en materia de seguros la obra titulada El contrato de seguro, pionera en la materia, en la que Pedro Richard Valdivia y Mario Castillo Freire, con la colaboración de Sonia Flores Jara, proponían una regulación integral para el referido contrato, hasta ese entonces legislado en el Código de Comercio. De igual manera, en 2006 publicamos el libro ¿Por qué no se debe reformar el Código Civil?, escrito por nuestro director y Verónica Rosas Verastegui, socia principal de nuestro estudio, con la coedición de Palestra Editores y el auspicio de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra. Asimismo, contamos dos obras más escritas por el director de la colección, con Verónica Rosas, y publicadas en conjunto con Palestra Editores. La primera, Análisis de la Ley de la Garantía Mobiliaria, 2006, y la segunda, La transferencia de propiedad inmueble en el Perú y la seguridad jurídica, 2007. Nuestro estudio también ha publicado en la Biblioteca de Derecho todos los libros de ponencia de los congresos nacionales e internacionales de Derecho Civil del Instituto Peruano de Derecho Civil, desde el correspondiente al cuarto congreso del 2008, publicado en 2009, los mismos que a la fecha suman 14 volúmenes. También tenemos la obra Lecciones de Contrato, parte general, del doctor Castillo Freire, publicada en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, el año 2008. Forma parte de la colección el libro en homenaje al doctor Juan Lino Castillo Vargas, titulado Tribulación y Derecho Liber in Memoria, publicado en 2009 en conjunto con Palestra Editores, el mismo que recoge sus principales trabajos académicos y muy valiosas contribuciones de 21 profesores peruanos y españoles, recordando a quien fuera el fundador del derecho tributario en Perú. Empezamos el año 2010 publicando en conjunto con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Palestra Editores, en 2 volúmenes, el Tratado de la Renta de nuestro director, ese año también con las citadas casas editoriales y del mismo autor. Se publicó el primer tomo del Tratado de los Contratos Típicos. Tenemos también la obra Quinto Congreso Internacional de la Asociación de Juristas
franco-latinoamericanos Andrés Bello sobre el fideicomiso, publicada en 2011. Igualmente, debemos mencionar Escalando la vida, obra póstuma escrita por quien fuera ilustre magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República, Dr. Herbert Freyer Villavicencio, publicada en 2014. No podemos dejar de mencionar el título Las fuentes de producción normativa en la Constitución de 1993, Jerarquía, Competencia y Función Constitucional, publicada en el año 2015 y que corresponde al consultor de nuestro estudio y autoridad en Derecho Administrativo, Dr. Emilio Tajur Charún, aquí presente. A todas estas obras se une la número 33, Guerra y Paz en la Constitución de 1993, un enfoque positivista, de quien fuera abogado de esta casa y muy reputado periodista, director Ricardo Vázquez Cruz. La obra será presentada por dos expertos en Derecho Internacional Público, los doctores Luis González Posada, canciller de la República en el periodo 1988-1989, y por el doctor Luis García Corrochano Moyano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A ellos se suman el director de la Biblioteca de Derecho y socio fundador de nuestro estudio, doctor Mario Castillo Freire, y el autor de la obra, doctor Ricardo Vázquez Cruz. Cedo el uso de la palabra al doctor Luis González Posada. Adelante, doctor González Posada. Está encendido. Sí. Bueno, muchas gracias, Mario, por esa cordial invitación y naturalmente a Ricardo por darme el privilegio de decir algunas palabras. En esta obra que trata de calzar dos conceptos muy complejos, ¿no? La relación jurídica entre la guerra y el derecho, que son de por sí incompatibles, porque si algo ha sucedido a lo largo de la historia, es que los principios que sustentan el derecho internacional precisamente para evitar conflictos armados y guerras han sido sistemáticamente violentados, a pesar de que los países que han provocado esa violentación han suscrito numerosos tratados internacionales sobre la materia. Podría decir que es un tema casi esotérico, no sin lugar a dudas. Yo recuerdo que a mí me impactó mucho cuando estudiaba en la universidad el famoso tratado Saavedra-Lamas, el Pacto de No Agresión Saavedra-Lamas de 1933, que lleva el nombre del canciller de Argentina de ese entonces, Carlos Saavedra-Lamas, ¿no? Que tuvo enorme repercusión y que fue la base para otros tratados internacionales similares. Porque ese tratado lo que señalaba con precisión es condenar la guerra de agresión, condenar los conflictos armados por ser incompatibles precisamente con el derecho internacional y no aceptar o reconocer las anexiones territoriales que provengan de un conflicto armado. Y este trabajo de Saavedra-Lamas consiguió y vieron la adhesión de algunos países de la región como Argentina, México, Chile y Uruguay. Pero después al mismo se fueron adhiriendo 25 otros estados, entre ellos el Perú y importantes como Estados Unidos, Canadá, el Reino de Italia, Francia, etc., constituyendo una base jurídica fundamental de compromiso, no con el derecho para hacer frente por vías pacíficas a cualquier confrontación que pudiera devenir en un conflicto armado. Por este trabajo, el año 1938, y no se destaca mucho, Carlos Saavedra recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y en la ceremonia de entrega del Nobel, no inmortal, es un Nobel mortal, ¿no? Se hizo mucha relevancia de la necesidad de hacer prevalecer el principio jurídico que hemos firmado para precisamente evitar conflictos armados, lo que lamentablemente no ocurre. En esta línea de reflexión también quiero recordar que
Este acuerdo fue una base para el Tratado de 1948, fue el Pacto de Bogotá, Tratado de Solución Pacífica y Controversia, que también, ¿no?, rechaza el uso de la fuerza, rechaza la guerra como un mecanismo para solucionar los conflictos y más bien propone una serie de instancias, una plataforma de acciones cuando existe un conflicto entre los estados, que son los buenos oficios, la mediación, el arbitraje o la derivación del tema a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Esos son los mecanismos que señala la ley, el derecho internacional, lo que todos nuestros países se han obligado a cumplir. Eso es lo que dicen. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia grata desde mi punto de vista de haber recurrido a la Corte Internacional de Justicia para el conflicto de límite marítimo que tuvimos con el Ecuador. Porque al final de cuentas, después de un largo proceso, el país se vio beneficiado por 50.000 kilómetros cuadrados de mar con su correspondiente plataforma territorial, pero fue una solución jurídica, no fue una solución técnica, no hubo tratamiento de esto porque se respetaron los principios. Pero este concepto también se repite, como lo recuerda muy bien en su libro el doctor Vázquez, no solamente en las Naciones Unidas, sino en la OEA, especialmente en el documento de la Carta Fundacional, suscrita en 1948, que establece la condena explícita a la guerra, al uso de la fuerza para dirimir conflictos entre los estados. Y naturalmente señala otros conceptos que son importantes recordar, como que la agresión a un estado americano significa la agresión a todos los demás estados americanos. Es un principio básico, como subrayado de que cuando exista una situación de esa naturaleza, los estados firmantes deben comprometerse a solucionar pacíficamente la controversia. Además de eso, este acuerdo de la OEA llega, por ejemplo, a un avance mayor cuando señala que los países se comprometen a alcanzar una limitación de armamentos convencionales, es decir, no gastar en armas como una medida de prevención para que los conflictos se incrementen. Como ustedes comprenderán, ninguno de estos principios se ha cumplido, ¿no? Porque si tú tienes desde esa época a la actualidad, la adquisición de armamento, de tecnología de punta, de alto poder ofensivo, útiles para una guerra internacional, se han incrementado notablemente, mermando recursos que bien pueden ser derivados para programas sociales, para combatir la pobreza, ha quedado simplemente en una declaratoria. Como también es una declaratoria, otro instrumento del diálogo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no?, que es un pacto supranacional. Oiga, tú tocas un país, nos tocas a todos, pero evidentemente eso no se ha cumplido, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que cuando se ha querido recurrir al diálogo, el conflicto de las Malvinas, porque hubo un ataque extracontinental de Gran Bretaña a Argentina, en las Malvinas, simplemente todos los estados. Sí, maestro, en margen de que no se haya cumplido, había un mecanismo para sancionar de que no lo cumplían. No hablemos de Armado Mayor de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Chile, ¿no?, era parte también y no tenía preponderancia, pero no lo cumplió. ¿Hubo alguna sanción para Chile en ese sentido? Bueno, déjenme terminar para no perder vibración. Yo lo que quiero significar que el Perú ha sufrido en todos estos años. Que también hemos cercado que ninguno se ha cumplido. El TIAR, como decía, rechaza el uso de la fuerza, rechaza la guerra, promueve la solución pacífica de la controversia, ¿no? Este es un hecho concreto. Decide más aún, ¿no?,
que la referencia que hace en su libro Ricardo sobre el tratado Brown-Kellogg, ¿no?, contiene los mismos o parecidos conceptos de los instrumentos internacionales a los que hemos referido, con la diferencia que firmaron grandes potencias en esa época, ¿no?, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Japón, Polonia, India, Checoslovaquia, que condenan firmemente la guerra y nuevamente insisten en la solución pacífica de las controversias. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué esta colisión entre las normas legales que dan ordenamiento a los países y que regulan las relaciones internacionales con su cumplimiento flagrante? Yo ayer nomás leí un artículo, por ejemplo, que hacía referencia a hechos que realmente son insólitos. En Naciones Unidas, ¿no?, un principio es no hacer uso de las armas. Pero ¿cuántas veces se ha violado este principio? Numerosas veces. Ahora mismo vemos que uno de los miembros del Consejo Permanente, Rusia, ataca inhumana y brutalmente a otro país, a Ucrania. Bombardea ciudades, asesina ciudadanos. Y ese país, Rusia. Y esto solamente es miembro de las Naciones Unidas, es miembro del Consejo Permanente y por lo tanto tiene capacidad de veto ante cualquier otra resolución que aprueben los otros miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, si vemos que pasa eso, decimos, bueno, ¿y qué quedaron los principios? O recordaba mucho que a mí me afectaron, por lo cual termino para darle paso a Lucho García Corrochano. Ahí impactó mucho dos hechos que considero flagrantes. El primero ocurrió que cuando el año 2004 se tuvo una devastadora crisis en Venezuela, con una cantidad inmensa de gente que moría por falta de medicamentos, por falta de comida, por falta de médicos, se provocó una movilización internacional, especialmente de los países europeos, de las iglesias, de Cáritas, ¿de acuerdo?, que lograron concentrar toneladas de medicinas, de alimentos, para que puedan ser llevadas a Venezuela. Un acto humanitario de primer nivel, como muchas veces. ¿Pero qué pasó? Llegaron los contenedores, se depositaron antes de la entrada a Venezuela y el gobierno de Maduro no los aceptó, rechazó, que no pueden entrar medicina y alimentos humanos, de barbarie. Pero eso no me asombró. El bárbaro no me hacía razón. Me asombró el cómplice. Cuando un grupo de países, Mario, recurrió al Consejo Permanente de las Naciones Unidas para emitir una resolución exhortando, ¿no?, el pase de los alimentos y las medicinas a favor del pueblo venezolano, esa resolución no pasó. ¿Y sabe por qué no pasó? Porque la vetaron dos países miembros, China y Rusia. Yo nunca en la historia he visto que alguien vete, ¿no?, una resolución de esa naturaleza. No lo he visto nunca. Si alguien lo sabe, me lo recuerda, porque yo no lo conozco. Y lo segundo que me impactó mucho fue cuando la señora Bachelet, en su calidad de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó Venezuela, se entrevistó con todos los líderes políticos, opositores, etc., e emitió un informe contundente, similar a que lo produjo la OEA, lo produjo el Grupo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todas las instituciones humanitarias. El informe de las Naciones Unidas señalaba claramente que se habían producido miles de desapariciones forzadas, torturas, encarcelamiento de gente, miles. Correcto. Eso decía el informe de la señora Bachelet. Pero eso no me asombró. Me asombró que un mes después las Naciones Unidas elige a un miembro del Consejo Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
es decir, de la máxima instancia, porque el Consejo, entre otras cosas, fija las líneas de supervisión y supervisa. ¿Saben a quién elige? A Venezuela. ¿De quién puede entender que las Naciones Unidas elijan miembros del Consejo de Derechos Humanos a un gobierno que las propias Naciones Unidas, a través de la alta comisionada, ha calificado como un gobierno criminal y que en este momento está siendo investigado por un cuerpo de fiscales de la Corte Penal Internacional por delitos que ellos califican de lesa humanidad? Yo digo esto porque observo que más allá de las palabras, más allá de las buenas intenciones, más allá de los principios, es evidente, ¿no?, que estos no son concurrentes con la realidad, con los hechos que suceden acá, que suceden en América Latina. No pasa absolutamente nada. Vemos que la Carta de la OEA, por ejemplo, establece con absoluta precisión en su artículo 19 el principio de que ningún país tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente en asuntos de competencia de otro Estado bajo ninguna circunstancia. Ese es un compromiso que todos hemos firmado. ¿Saben cuántas veces México de López Obrador ha intervenido en asuntos internos del Perú? 39 veces. 39 veces. El señor Petro, no me acuerdo cuántas, pero son bastantes las veces. Pero tampoco me preocupa eso, me preocupa que no he escuchado la voz del secretario general de la OEA que quiera decir algo. Se está violando un principio americano. Ni una palabra. No escuchaba una reunión del Consejo Permanente de la OEA, como era su obligación hacerlo, para tratar un tema de esta naturaleza. No lo he escuchado. Yo digo esto porque es un buen ejemplo para que vean cómo se perforan principios fundamentales que terminan debilitando las instituciones, menoscabándolas en su esencia y en su proyección. Estos son puntos, pues, Ricardo, que son importantes, que tú los tengas en consideración en este trabajo que es de una prestancia y de una calidad jurídica indiscutible. Además, has trabajado mucha bibliografía moderna y antigua, de buen nivel, con referencia a profesores de Derecho Internacional de alta calidad. Yo lo que he tenido en esta exposición es no solo saludar este trabajo, la guerra y la paz en la Constitución de 1993, ¿no? Efectivamente, pero una forma de ponerle candado a la guerra, una forma de ponerle candado a la guerra es decir que solamente el presidente puede declarar con autorización del Congreso. Entonces, ahí hay un candado para que ningún presidente se le ocurra lanzarse a la guerra. ¿Pudo haber sucedido antes? Sí. Sánchez Cerro trató de hacer la guerra con Colombia. Sánchez Cerro, finalmente, motu propio, dijo, es una buena bandera reclamar Leticia, armó el ejército y comenzó a llamar conscriptos para iniciar la guerra con Colombia con movilización de tropas de artillería, ¿no? Hacia la zona de frontera. Y el día que pasara revista los conscriptos, acá en el campo de Marte, donde está el famoso hipódromo, lo mataron, lo asesinaron y se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Porque el presidente Benavides, que lo reemplaza, que era un hombre más inteligente, más fuerte, más talentoso, con mayor experiencia, sabía perfectamente lo que hubiera significado para el Perú pérdida de vidas humanas y la quería que una guerra que no íbamos a ganar. Y eso lo decía el capricho de un dictador. Por eso, hoy hay ese candado. Y ojalá que ese candado nunca se debilite. Muchas gracias. Tendremos ahora la intervención del profesor Luis García Corrochano Moyano. Adelante, doctor García Corrochano. Muy buenas noches. Tengo que comenzar, obviamente, agradeciendo la invitación del estudio del doctor Mario Castillo y del autor a ser el presentador de la obra. Y además, en este caso de toda justicia, felicitar al autor por la publicación de esta obra.
González Posada ha empleado una palabra que define muy bien a Ricardo y a su trabajo en general cuando hable con los chicos: prestancia. La verdad, da gusto tener entre manos algo tan bien escrito con esa claridad de estilo, porque Ricardo hace sencillo una serie de términos y de conceptos sumamente complejos. Voy a empezar a usar la filosofía del curso a partir de ahora, porque no podría hacerlo mejor ni con mayor claridad. Y Ricardo recorre, ya que es, vamos a usar un término francés, realiza un parcours por toda la teoría del derecho, para finalmente aterrizar en un punto en concreto. Pero vamos por parte, porque es una obra tremendamente rica, y justamente es una característica muchas veces de obras que han madurado y reposado con el tiempo hasta poder llegar al momento de la publicación. ¿No? Ricardo nos dice que en lo esencial la tesis que presentó, indudablemente algunas cosas de aportes que sirven naturalizar el tiempo, no redactada, hemos encontrado. Lo primero es que constituye un aporte interesante el hecho de tener una visión de un tema jurídico constitucional, pero no desde el punto de vista constitucional. Hay un problema con los temas de carácter internacional, con derecho cubano, en la Constitución, y es que el 95% de las veces han sido tratados por constitucionalistas con una visión constitucional que, desde mi punto de vista del derecho internacional, es equivocada. Ricardo acierta cuando le da el enfoque internacional, y es que tiene una percepción fina porque es un muy buen conocedor del derecho internacional y tiene una aproximación internacional. Entonces, al hacerlo desde el punto de vista internacional, lógicamente, empieza por aspectos fundamentales de la teoría del derecho. Y hace bien en seguir la pauta de la escuela positivista o de la doctrina positivista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de normas jurídicas, normas escritas, normas positivas, y pretender enfocarla desde otro punto de vista, desde un principio, podría constituir una desnaturalización de la propia norma. Hay algunos puntos por los que podemos conversar indudablemente, porque el positivismo, claramente, no tiene todas las respuestas. Indudablemente, perdón, desde los aportes de la escuela sociológica, Maurice Burkhardt, Jean Vichet, o de los aportes del decisionismo jurídico, Carl Schmitt, encontramos una serie de fundamentos para eso que Kelsen enuncia pero no llega a explicar. Cuando habla de toda esta referencia a las normas hasta llegar a esta norma primigenia, norma inicial, un norma que Ricardo adecuadamente identifica con la Constitución, pero que al fin y al cabo es más que solamente una norma, un acto de decisión de un poder constituyente, un acto de decisión de un poder constituyente que se ve influenciado por toda una serie de circunstancias históricas, políticas, sociales, económicas. Es el contexto en el cual nace normalmente un texto constitucional, pero ciertamente, toda la razón, los aspectos metajurídicos. Entonces, si vamos a empezar a hablar de aspectos jurídicos, tenemos que partir de la norma, y ese es un enfoque muy, muy adecuado. Pero además tenemos que saber bajo qué perspectiva. Si bajo la perspectiva decimonómica del dualismo, que nos decía que había dos órdenes jurídicos, el orden jurídico interno y el orden jurídico internacional, eran distintos, y utilizaba el dualismo un término, una noción también extrajurídica, y más bien matemática, pero sin usarlo con la precisión que tiene la matemática. Nos decía que se trataba de órdenes paralelos, es decir, que nunca tenían un punto de intersección. Evidentemente, desde el punto de vista del positivismo jurídico, que engloba todo el derecho uno solo, y con preeminencia del derecho internacional por sobre el derecho interno, que es la postura que tiene la Constitución de los ciertamente, es que podemos entender entonces cómo articulamos ambos órdenes, el orden jurídico interno y el orden jurídico internacional. Y es allí donde empieza, digamos, una serie de aportes muy interesantes del autor. Cuando dice, bueno, ¿qué dice la Constitución? ¿Y qué dice el derecho internacional? ¿Y qué es lo que tenemos que seguir?
lo que dice el derecho interno o lo que dice la norma internacional. Y el Estado concluye, en mi punto de vista internacional, acertadamente, y que tenemos que seguir lo que dice la norma internacional. Pero ahora bien, y aquí otra pequeña dirección. ¿Por qué el tema de la guerra? Mira, en la Constitución hay una serie de temas internacionales, tratados, en fin, pero son aspectos bastante formales. Pero es que la guerra es uno de los grandes temas del derecho de nuestro mundo. Y sobre todo el derecho del siglo XX. Porque en todo el derecho clásico, la guerra es el hilo conductor principal del desarrollo del derecho. Cuando a principios del siglo XVI, Hugo Grocio escribe El derecho de la guerra y la paz de Iure Belli Pacis, y escribe 3 tomos sobre la guerra y un pequeño tomo sobre la paz. No lo hace porque fuera un belicista ni porque tuviera mayor interés en el fenómeno bélico. Lo hace porque parte desde el punto de vista de la observación práctica. ¿Cómo se relacionan los estados en su tiempo, siglo XVI? Los estados se relacionan mayoritariamente a través de la guerra y las menos de las veces de manera pacífica. Y esto venía siendo así de los romanos, de manera que Grocio no había descubierto nada, simplemente había constatado que en la naturaleza de las relaciones internacionales era predominante el fenómeno de la guerra. Y por ser predominante, era el que había generado un mayor cuerpo de doctrina jurídica, teórica y práctica. Práctica a través de lo que quizá ha venido denominando siempre los usos y costumbres de la guerra. Y fue así hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX en el sentido de que fue predominante y hasta el siglo XIX en el sentido de que fue una práctica. Recién a mediados del XIX comienza la codificación del derecho de la guerra, mucho antes que la de cualquier otro derecho. Y los tratados anteriores, a los mediados del siglo XIX, si no eran tratados sobre cuestiones bélicas, eran tratados a consecuencia de situaciones bélicas. Eran tratados de paz que implicaban siempre cambios territoriales. Porque esa es una historia básicamente europea, ciertamente. Nosotros hemos tenido un desarrollo bastante más jurídico a nivel continental respecto de la guerra, como bien ha señalado la señora González Posada. El continente americano ha tenido, justamente por el aprendizaje de la experiencia europea, una vocación por el medio pacífico de solución de controversia, y el panamericanismo ha sido justamente todo lo contrario del desarrollo de ese derecho público europeo que estuvo principalmente centrado, basado en el no voy a hacer una revisión de todos los textos del siglo XIX en adelante, pero sí es conveniente señalar que ya a principios del siglo XX empieza a surgir algo que, digamos, va a contramano del derecho internacional clásico, y es una limitación de los recursos a la fuerza en el sentido de un impedimento de utilizar libremente los recursos a la guerra. Porque cómo conducirse en la guerra ya venía siendo regulado desde hace mucho tiempo. El problema era que la guerra era un recurso tan libre como el arbitraje, como la conciliación, como las negociaciones, como cualquier otro para zanjar problemas. Recién en 1907, con el convenio de Arabo-Conte, empiezan a ponerse pequeños candados al uso de la fuerza. Sin embargo, eso se da en el contexto de la segunda conferencia de paz de La Haya, que viene a constituir la apoteosis de la codificación del derecho en la guerra. Y que incluye, por cierto, el tercer convenio, justamente un convenio sobre las formalidades de la declaración de la guerra. Así que no tiene nada extraño que hablemos de que el presidente declara la guerra. Muchos aspectos en ese sentido que pude comentar. Termina la Segunda Guerra Mundial y el Pacto de la Sociedad de Naciones incluye tímidamente una prohibición de la guerra, pero deja abierta una gran ventana. Dice, la guerra podrá utilizarse en defensa propia o para la ejecución o satisfacción o cumplimiento de un derecho. Bueno, prácticamente todas las veces que los estados recurren a la guerra, alegan tener derecho a hacerlo. Nadie va a la guerra sin ningún fundamento. Es como ir desarmado prácticamente. Bueno, así como van bien armados en el aspecto militar, tratan de ir premonidos de algún argumento o pretexto en el sentido jurídico. Recién el Tratado Oriental, que es lo que en 1920
28 intenta acordar la renuncia. Pero atención, estamos hablando de la renuncia a la guerra. Porque se está considerando que todavía el recurso a la guerra es un derecho. Y por cierto, queda salvo el recurso a la guerra, pero ya no como guerra de agresión, solamente como la defensa. En ese sentido, efectivamente, es un primer, digamos, hito relevante en el camino de la protección de la guerra. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial convencerán al mundo de que es necesario un nuevo orden jurídico internacional. La Carta de las Naciones Unidas va a poner ya una serie de restricciones, recogiendo todo lo que venía desarrollándose desde el inicio del siglo XX en adelante, no solamente a través de acuerdos internacionales, sino incluso a través de actos de carácter unilateral o de acuerdos de carácter regional, para usar las lamas y otros tipos también. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas señala que efectivamente proscriba la guerra, pero proscribir la guerra basta de per se. Bueno, evidentemente no. Había que atacar el efecto principal que los estados buscaban a través de la guerra. Lo que hace las Naciones Unidas en su carta no solamente es proscribir el uso de la fuerza, sino desconocer los efectos que se pueden generar a través del uso de la fuerza. ¿Y cuáles son esos efectos? Bueno, el principal para los estados: desconocer cualquier adquisición territorial operada por la fuerza. Es decir, el desincentivo mayor que se le puede dar a la guerra, porque el incentivo clásico de la guerra fue precisamente terminar siempre con un nuevo arreglo territorial. Prácticamente todos los tratados de límites que nosotros hemos tenido, hasta el que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, el Tratado Perú-Ecuador, el famoso protocolo de Río de Janeiro, tenía que ver con cuestiones territoriales, salida de un conflicto. Cierto que ahí no quiere comparar, por cierto. Nosotros lo único que hicimos fue transcribir en enero del 41, que ya se había acordado en octubre del 38 en la Acta de Palá. Había sido un acuerdo entre Perú y Ecuador voluntariamente, de manera que no sean confundidos con el motivo de un conflicto local. Pero después de 1945, ya no hablamos del derecho internacional clásico. Hablamos de un nuevo derecho internacional, de un nuevo orden internacional que no llega a proscribir la guerra o el uso de la fuerza totalmente, porque quedan dos situaciones todavía. Una, a nivel individual, y es que los estados pueden recurrir a la fuerza para repeler una agresión ilegítima, en legítima defensa. Siempre en defensa, nunca para atacar. Y otra, de carácter colectivo. Tampoco se puede realizar un ataque colectivo o una guerra colectiva, pero se puede ejercer la fuerza colectivamente para rechazar un ataque. Pero esta defensa colectiva tiene que ser liderada y aprobada por las Naciones Unidas. De manera que ya no es tan sencillo llegar a una guerra como la guerra del 39-45, del 14-18, ¿no? Grandes conflictos que asolaron Europa u otros continentes, como el Asia, como el África, y de los que felizmente ha estado libre el continente americano. Nosotros no hemos tenido conflictos continentales o subcontinentales tan significativos. Pero muy bien, ¿qué es todo eso? El derecho interno no puede ser ajeno a aquello que existe que afecta la vida del Estado. ¿Y qué cosa puede afectar de una manera más importante y trascendente la vida del Estado que un conflicto armado internacional? Es frecuente que las constituciones incorporen ciertas disposiciones y se ajustan al derecho internacional, pero también es frecuente que se produzca, un decalaje entre el ordenamiento interno y el ordenamiento internacional. ¿Por qué? Porque el ordenamiento internacional puede avanzar a veces a una mucho mayor velocidad que el ordenamiento interno. Entonces encontramos disposiciones del ordenamiento jurídico interno que resultan siendo anacrónicas. Encontramos, por ejemplo, en las constituciones del siglo XIX, que el presidente de la República podía otorgar patentes de corso. ¿Qué cosa significaba eso? Autorizaciones a particulares para que pudieran armar un navío de guerra, levantar bandera nacional y hacer la guerra contra buques de banderas enemigas, apropiándose, y este
el atractivo del buque y del botín en su provecho. Esa era la compensación, porque la patente de corso se pagaba. Se compraba al Estado esta patente de corso. Apareció con la Declaración de París de 1856. Es el primer documento de derecho internacional público de los conflictos armados de carácter positivo, es decir, escrito, que tenía solamente media página. Pero en el primer artículo prohibía justamente el corso. Decía, el corso queda abolido. Los Estados no podían realizar la guerra marítima a través del licenciamiento de particulares para que cogieran botín. Tenía que hacerlo solamente para las Fuerzas Armadas Marítimas regulares. El último artículo era más importante porque establecía que el bloqueo naval tenía que ser efectivo. Y este principio de efectividad en el derecho internacional aparece en el derecho de los conflictos armados y luego se generaliza en el derecho internacional público. Pero es que el derecho internacional público avanzó hasta el principio del siglo XX por el lado de la guerra más que por el lado de la paz. Ahora bien, y cuando hablamos de este fenómeno de la guerra, Ricardo analiza con mucha finura y dice, bueno, acá hablamos de la guerra en la Constitución, pero ¿y el derecho internacional qué nos dice? Y justamente analiza el Tratado de Vilanquelo, analiza la Carta de las Naciones Unidas, se topa con la disposición constitucional que autoriza al presidente de la República a declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Aquí hay algunos aspectos que comentar. El primero de ellos es que le asigna al presidente de la República a fines del siglo XX una función que es muy antigua, ¿no? Y es esta función de la declaración de guerra. ¿Por qué? Porque la declaración de guerra requería, entre otras cosas, una legitimidad. ¿Y quién reposaba esa legitimidad? En el jefe del Estado. Solo que el jefe del Estado del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI era el príncipe, era el rey. Y en nuestro sistema, en cambio, tiene que ser el presidente de la República. Pero es que no por tener una forma política distinta estamos exentos de poder participar, ¿no?, de las relaciones internacionales pacíficas o no pacíficas. Y efectivamente, esta discusión estaba en los jefes de Estado, así lo consigna la tercera Convención de La Haya de 1907, la Conferencia de la Paz, sobre la formalidad de la declaración de guerra. Pero ¿qué sucede? Que a partir de la proscripción de la guerra como herramienta de política internacional, ya no se puede declarar la guerra, lo que no significa que no se pueda hacer la guerra o no se puedan romper hostilidades. ¿Por qué ya no se puede declarar la guerra y de hecho no se declara la guerra? Porque declarar la guerra equivale a admitir que uno está iniciando un acto de agresión. Y por lo tanto, equivale a decir que se está colocando fuera del derecho internacional y es susceptible de ser frenado a través de una defensa legítima por parte del Estado o una defensa legítima de carácter colectivo comandada por las Naciones Unidas. Por lo tanto, no tiene ya sentido hablar de la declaratoria de la guerra y es efectivamente un anacronismo que es en la Constitución. Pero a su vez incluye el firmar la paz con autorización del Congreso. ¿Por qué firmar la paz al presidente de la República? ¿Por qué con autorización del Congreso? Bueno, eso se explica por nuestra historia y por la historia en general. La firma de tratados de paz generalmente, ¿qué conllevaba necesariamente para el término de un conflicto? Cesión territorial. Por lo tanto, esto no podía ser hecho por cualquiera. Tenía que ser solamente hecho por el jefe del Estado con aprobación del Congreso. Ahora bien, la disposición es anacrónica absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque la firma de la paz es la firma de un tratado. Y la firma de un tratado ya está regulada en un capítulo sobre los tratados. Y en el capítulo sobre los tratados, artículo 56, nos dice, podrá firmar el presidente de la República con aprobación del Congreso tratado sobre, 1, soberanía e integridad territorial, es decir, que es un tratado de paz. Pero ya los tratados de paz no pueden contener cesión territorial, porque eso está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el derecho internacional ya no reconoce estas cesiones territoriales operadas por la fuerza. Es decir, conservamos una serie de formalismos anacrónicos en la Constitución.
Sin embargo, la Constitución, hay otras disposiciones que también tienen que ver con la guerra. Dirán en el capítulo sobre seguridad, no. Otro capítulo muy específico, que está a renglón seguido de todas las atribuciones presidenciales y comunitarias, el relativo al régimen de excepción, porque establece que el presidente de la República podrá declarar el estado de sitio en caso de guerra exterior, guerra civil, agresión externa o peligro inminente de que se produzca. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que es factible que el estado entre en guerra, pero no que la declare, ¿correcto?, sino que se produzca esta situación de guerra. Mira, pero ¿cómo? Si la guerra está prohibida, sí, pero no porque está prohibida no sucede. Porque el Código Penal tiene más de 300 artículos y prohíbe una serie de conductas y todas ellas se dan con cierta frecuencia, ¿correcto? Desde homicidio hasta la sedición, ¿no?, pasando por toda una gama amplia, un gran surtido de delitos. Por lo tanto, en realidad, lo que nos quiere decir el texto constitucional es que el Estado, aun cuando no pueda actuar en el campo internacional como agresor, debe estar preparado, debe ser consciente de que puede sufrir consecuencias de un conflicto internacional. Ahora bien, me dirán, pero si el derecho internacional prohíbe la guerra, ¿qué sucede en estos casos? Es que aquí hay un detalle. El derecho internacional de los conflictos armados básicamente se nutría de dos vertientes, o de dos principios fundamentales. El primero era el derecho a la guerra, el jus ad bellum, que admitía el uso de la fuerza libremente y que, aún que no del todo, pero viene transformándose más bien en un jus contra bellum, es decir, un derecho que prohíbe la guerra. Sin embargo, no nos engañamos en el derecho. Sabemos que aún cuando exista la prohibición, la situación puede darse. Y por lo tanto, lo que se vino trabajando desde Grosso en adelante fue además un derecho en la guerra, el jus in bello. Es decir, ¿qué derecho rige cuando se produce una situación de conflicto armado internacional que se hace extensiva a las situaciones de conflicto armado interno? Básicamente, tres vertientes del derecho internacional de la guerra. El derecho a la conclusión de hostilidades, llamamos el derecho a la Haya, que se gestó originalmente en Bruselas. El derecho internacional humanitario, el derecho de Ginebra, que se generó en Ginebra, efectivamente, y tiene origen por la Cruz Roja Internacional. Y lo que llamamos el derecho de Nueva York, de lo que nació en San Petersburgo, que es el derecho de la administración de armamentos. Es decir, cómo se hace la guerra, entre quiénes se hace la guerra y qué cosas se usan en la guerra. Todo eso no puede borrarse de un plumazo, porque de lo contrario, prohibimos la guerra, pero además proscribimos el derecho a la guerra, y lo que decimos es que la guerra está prohibida, pero una vez que se hace, se puede hacer de cualquier manera. Entonces, eso no es factible. Hasta que realmente no exista una prohibición efectiva y eficaz del derecho a la guerra, tendrá que subsistir, el derecho a la guerra tendrá que subsistir un derecho a la guerra. Pero eso ya, se termina en otros casos. Yo quiero felicitar a Ríos porque realmente ese texto nos ha hecho reflexionar sobre una serie de aspectos que usualmente pasan de largo en el derecho internacional porque nos concentramos tanto en las relaciones pacíficas que nos olvidamos de que existen estos fenómenos bélicos hasta que de repente un baldazo de agua fría nos trae de vuelta a la realidad como viene pasando desde hace muchos países. Muchísimas gracias, Ricardo, y felicitaciones. A continuación, hará uso de la palabra el director de nuestra Biblioteca de Derecho, doctor Mario Castillo Freire. Adelante, doctor Castillo Freire. Muchas gracias. El señor doctor González Posada, ministro de Relaciones Exteriores, señor doctor Luis García Conchero Mirano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas, señor doctor Ricardo Vázquez Kunze, autor de la obra, estimados amigos. Para mí es muy grato ser anfitrión en la presentación del libro de Ricardo Vázquez Kunze, uno de mis mejores amigos desde las épocas universitarias. Se puede concordar o disentir de las opiniones de Ricardo, pero todos apreciamos en él su gran talento, el mismo que se refleja felizmente con frecuencia en sus acertados comentarios periodísticos y en sus obras jurídicas, como es el caso de aquella que presentamos esta noche. Sobre Ricardo solo tengo palabras de elogio y gratitud por los años que trabajamos juntos en este estudio
y por los 3 libros que escribimos a la limón. Se trata de una de las personas con más elevado sentido de la amistad, la misma que comenzamos hace más de 40 años. No soy precisamente el más autorizado para hablar sobre el tema materia del libro, pero desde que se empezó a organizar este acto académico, surgió en mí la tentación de tratar brevemente sobre un punto relacionado con la obra, cuál es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como todos recordamos, se considera como fecha de inicio de esta conflagración, la peor de todas en número de muertes y violencia desatada, el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania Nacional Socialista invadió Polonia, traspasando sus fronteras con una operación conjunta de sus 3 armas bajo un pretexto de falsa bandera y reclamando la protección de los ciudadanos de habla alemana que vivían dentro de la frontera polaca. ¿Hubo declaración de guerra? No, no la hubo. Y no solo eso, en agosto de ese mismo año, Alemania y la Unión Soviética Stalinista habían celebrado el pacto Ribbentrop-Molotov, que contenía un protocolo secreto a través del cual ambas potencias acordaban dividirse el territorio polaco. Así, pocas semanas después de la invasión alemana a Polonia, la URSS lanzó sus operaciones militares contra este país desde el flanco oriental. ¿Y acaso la Unión Soviética declaró la guerra a Polonia? No, tampoco lo hizo. Nunca le declaró la guerra. Y simplemente empleó pretextos distintos, pero en el fondo, argucias tal como lo había hecho Alemania días antes. De este modo, pues, Polonia, en la práctica, desaparecía, habiendo sido engullida por las 2 potencias totalitarias antagónicas de la época. Nótese que la primera declaración de guerra en la Segunda Guerra Mundial viene recién el 3 de septiembre de 1939, 2 días después de la invasión alemana, cuando venció el plazo que Inglaterra y Francia habían dado a Alemania para que retire sus tropas de Polonia. Este ultimátum se basó en que las potencias inglesa y francesa consideraron que la invasión a Polonia representaba una clara violación de los acuerdos de Múnich del 30 de septiembre de 1938, a través de los cuales Hitler se comprometió a no invadir algún otro país, luego de que las democracias de Occidente le regalaran la zona de los Sudetes de Checoslovaquia sin siquiera permitir la participación de los representantes de este país. A ello debemos agregar que Inglaterra había firmado un tratado con Polonia el 31 de marzo del 39, por el cual se comprometía a apoyarla militarmente si este último país era agredido, defensa que no se produjo acto seguido de la acción militar alemana. Este acuerdo también estuvo respaldado por Francia. Nótese entonces cómo la declaración de guerra vino en 1939, cuando ya la guerra se había instalado en Europa 2 días antes, y lo que hizo fue agregar nuevos contendientes a la misma, convirtiéndola primero en una guerra europea y luego, con el paso de los años, en un conflicto mundial. La Segunda Guerra Mundial demostró, como muchas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad, que la declaración de guerra no es elemento indispensable para que haya guerra, y que muchas veces hay guerra sin que exista declaración de por medio. Además, en otros casos, ha habido declaración de guerra, pero no guerra. Sobre este último supuesto, no hay que olvidar el periodo comprendido entre septiembre del 39 y mayo del 40 con respecto a Francia, quien, habiendo declarado la guerra a Alemania, no intentó, salvo una operación menor y hasta tímida, que finalmente fue rechazada por los alemanes, tomar la iniciativa en las acciones. A este periodo se le llamó, claro está, mientras duró, la guerra de broma, Gol de Guerra en francés. A partir de mayo de 1940, evidentemente, la broma se convirtió en pesadilla para Francia. Lo que quiero poner en evidencia es que la Segunda Guerra Mundial fue iniciada por las 2 potencias totalitarias antagónicas, y no solo por una, y sin declaración de guerra de por medio. El pacto Ribbentrop-Molotov del 23 de agosto del 39 era, en verdad, un elemento que hacía que las 2 potencias ganasen tiempo para armarse con miras al ineludible enfrentamiento que tendrían en el futuro, el cual se produjo a partir de la Operación Barbarroja que Alemania lanza contra la URSS en junio de 1941.
Nótese que las democracias de Europa occidental no reaccionaron contra la URSS cuando también invadió Polonia 2 semanas después que Alemania, el 17 de septiembre de 1939. Tal vez porque les bastaba la dura tarea de tener que volver a enfrentar a Alemania en una guerra, lo que ya era más que suficiente, y no hacerlo frente a las 2 potencias totalitarias, lo que de modo muy probable hubiese sido el fin de las democracias de Europa occidental. Ese doble rasero con el que por conveniencia, y solo por conveniencia, trataban a la URSS, determinó que con la invasión de Alemania a la Unión Soviética, las democracias occidentales se convirtieran en aliados del totalitarismo estalinista, y en los hechos se hicieron de la vista gorda con respecto a todos los abusos, asesinatos en masa, invasiones y eliminación de la libertad personal de una vastísima red de países, territorios y naciones que en 1945 terminan formando parte del bloque comunista soviético. La Segunda Guerra Mundial, sin declaración de guerra de por medio, no fue iniciada por una potencia totalitaria y asesina, sino por 2 potencias totalitarias y asesinas. Y ese elemento no es reconocido por la historia. El régimen de Stalin mató solo de hambre a alrededor de 7 millones de sus propios ciudadanos, además de otros 2 millones asesinados en las purgas y varios millones de civiles ejecutados a mansalva en la guerra, dentro de lo que se encontraba buena parte de la oficialidad polaca hecha prisionera por los soviéticos, además de políticos, intelectuales y demás masacrados en Katyn el 5 de marzo del 40, donde se asesinó a más de 22.000 personas. Y ni qué decir de los infinitos asesinatos cometidos en nombre de la dictadura del proletariado en todos los territorios ocupados. La propia historia del Perú demuestra cómo, de todos los conflictos armados que hemos tenido con casi todos nuestros vecinos, hasta donde yo recuerdo, solo en uno me dio declaración de guerra, la que Chile le hizo al Perú el 5 de abril de 1879. Curiosamente, la única declaratoria de guerra que hizo el Perú en su historia fue a las potencias del eje, Alemania, Japón y a la República Social Italiana el 12 de febrero del 45, gesto simbólico producido a poco menos de 2 meses del fin de la guerra en Europa. Para terminar, quiero agradecer a nuestros queridos colegas que nos han honrado esta noche con su presencia y palabra, los doctores González Posada y García Corochano, así como felicitar a Ricardo por esta obra tan importante que enriquece nuestra biblioteca de Derecho. Y también quiero expresar nuestra gratitud a Mónica Delgado Benavides por la conducción del evento y a ustedes, amable público, que nos ha acompañado esta noche en nuestro auditorio y en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Seguidamente, y para finalizar, hará uso de la palabra el autor de la obra, doctor Ricardo Vázquez Cruz. Adelante, doctor Vázquez Cruz. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Primero que nada, quiero agradecer muy sinceramente a los presentadores de mi libro, los doctores Luis González Posada, ex canciller de la República, al doctor Luis García Corochano, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, y a Mario Castillo Freire, director de la comisión que acoge mi obra. Todos ellos se han tomado la molestia de leerla y de comentar. He tomado debida nota de sus palabras, análisis que enriquecen mi debate sobre el tema de la guerra y la paz en la Constitución de 1993, un enfoque positivista. Una de las razones que me animó a escribir este libro, formulada como tesis académica, es que desde niño me interesó siempre la guerra. Desde los coleccionables de la Segunda Guerra Mundial hasta las noticias de las diferentes guerras que durante mi niñez, adolescencia y adultez siempre me interesaron, quise reflexionar sobre el tema desde el prisma del abogado. No fue de mi interés investigar en puntos específicos de este fenómeno como podrían ser los crímenes de guerra, por ejemplo, sino sobre la guerra misma en un todo jurídico. Fue entonces que descubrí a Hans Kelsen en su faceta internacional y su teoría del derecho internacional público. Soy hijo del siglo XX. Como tal, mi mente se decanta por las teorías totalizadoras del conocimiento humano. Creo que el posmodernismo y la deconstrucción filosófica que relativiza todo lo que toca es inútil para comprender los fenómenos del mundo, incluido el derecho.
Una teoría puede ser verdadera o falsa, pero al menos tiene la virtud de intentar aprender todos los fenómenos en su unidad. El derecho no escapa a ello. El inmenso esfuerzo intelectual de Hans Kelsen por construir una ciencia pura del derecho podría hoy mover a risa a quienes no lo hayan leído, o a los ignorantes o a los pedante postmodernistas. Pero lo cierto es que su teoría es de primer orden y ha llegado la hora de reivindicar. Esa es tal vez en el aspecto internacional donde esta cobra su más elaborada construcción. Es allí donde el fenómeno de la guerra es un sitio fundamental en el que encaja en lo que se denomina la regla del derecho. Esto es una norma jurídica donde existe la hipótesis de un acto ilícito y una sanción jurídica desencadenada por la ley. Así, debido a ser la sanción jurídica respaldada por la coalición de la comunidad jurídica internacional, corresponde a un derecho descentralizado, como es el orden jurídico internacional, y esa comunidad jurídica, ya sea por separado, ya sea de común acuerdo, la que adopte las medidas coercitivas necesarias contra los actos ilícitos. Y estas no son otras que las represalias sobre la guerra. Nótese que la guerra misma, como acto violento, puede ser lícito o ilícito, según lo determine la comunidad internacional y sus órganos competentes. En la actualidad, el mayor esfuerzo de centralizar el orden jurídico internacional se encuentra canalizado en la ONU. Esta organización proscribe cualquier acto de agresión, no dejando dudas de ello, pues hasta lo define en una de sus resoluciones. De ahí que la guerra como fenómeno jurídico solo está permitida bajo vigilancia y de autorización de ese organismo, como un mecanismo de legítima defensa contra un acto de agresión de algún miembro o no miembro de la ONU. Es cierto que la ONU no usa actualmente de buena salud, desde que la así llamada comunidad internacional se saltó olímpicamente sus fueros y se trató en lo que la noche de los tiempos llamaba Belluchus de la guerra de Kosovo, un concepto superado precisamente por el positivismo jurídico. Pero que la ONU funcione a medias o se haya convertido en una agencia de empleos de parásitos internacionales no significa que sus normas no estén vigentes. Y el Perú está en la ONU. Resulta entonces para reflexionar el por qué casi ninguno de los países miembros de la organización, mucho menos aquellos 5 que tienen el poder de veto, se han deshecho de la atribución de declarar la guerra y firmar la paz en sus respectivas constituciones. En otras palabras, si la guerra está proscrita, ¿por qué conservarla en la ley de leyes? Habida cuenta que varias de esas se incorporan a los tratados internacionales como parte del orden jurídico nacional, como es el caso de Perú. De eso se trata esta tesis abierta a la polémica, no sin antes recordar que la misma se circunscribe a una teoría desde la que hay que interpretar. Reitero mi agradecimiento a los presentadores de esta obra, al público presente, pero especialmente al doctor Mario Castillo Freire, sin cuyo apoyo la publicación de este libro no hubiera sido posible. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores, al igual que al público que nos han seguido a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan. Los invitamos a pasar a la terraza para un vino de honor. Muchísimas gracias.